Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Por la mañana se estuvo hablando sobre aprendiendo del maestro de maestros. Y bueno, muchas felicidades a los maestros. En esta tarde tenemos una visita, la maestra Flor, y Dios le bendiga. Espero que se sienta cómoda y como en casa. Y bueno, a los hermanos también. En la salida le damos la bienvenida. Y bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Éxodo 14. ¿Qué piensa usted de la vida cristiana, de esa decisión que tomó por Cristo? ¿Ha pasado en algún momento en su mente regresar nuevamente al mundo? ¿Ha pensado si valdrá la pena seguir en el camino de Dios? ¿Cree usted que las cosas serían iguales, hermanos y hermanas, si regresa al mundo? ¿Cree que sería lo mismo? ¿Cree que disfrutaría de la misma manera las cosas que antes disfrutaba en la carne? ¿Cree que sería lo mismo? ¿Qué cree usted? ¿Cree que el camino de regreso sea el mismo, hermanos? Y bueno, de eso vamos a tratar esta enseñanza. La pregunta es, ¿habrá camino de regreso? Está interesante ver en Éxodo capítulo 14 en relación a cuando Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y bueno, eso es la enseñanza en esta tarde, un camino sin regreso. Vamos a hacer una oración todos, vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por la buena oportunidad que nos da, Señor, de poder congregarnos, poder reunirnos, Padre, de poder entonarte alabanza, Señor. Y Padre, en esta hora queremos pedirte y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que uses tu palabra, Señor, y que el mensaje que se exponga sea meramente un mensaje, Señor, expuesto por usted. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada pequeño, Señor, que también recibirá su clase. Y Padre, todos nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Un camino sin regreso. Dios le había dicho a Moisés algo en relación a su pueblo, y dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el versículo 3:8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Un camino sin regreso. El versículo 8, y he descendido ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. ¿Habrá alguien con el suficiente poder para combatir con Dios, para que Dios no librara a su pueblo? ¿Habrá alguien con el suficiente poder para evitar que Dios librara a su pueblo y lo sacara de aquella tierra y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel? Bueno, veamos qué dice la palabra. Dice, y ha descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y cuando Dios vemos a través de su palabra que quiere librar y libra algo, ¿quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede luchar contra Dios? Y lo observamos en Éxodo 14.
Un camino sin regreso. Versículo 1, dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Hajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, ¿qué dirá? Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahora observemos algo interesante. Dijimos que Dios dijo que los iba a librar y los iba a salvar. Y el pensamiento de Faraón, ¿cuál era? Era que el pueblo estaba, ¿qué? Encerrado en la tierra, el desierto los ha encerrado. El desierto los ha encerrado. Ese es el pensamiento de Faraón. Y el pensamiento de Dios es que los iba a librar, es que los iba a salvar. El pueblo no conocía los caminos de la tierra de los filisteos. Pero observe qué dice la palabra. Éxodo 3, 13, 17. El pueblo de Israel no conocía los caminos hacia la tierra prometida. ¿Saben quién sí lo conocía? Alguien llamado Dios y un personaje llamado Moisés. Observemos qué dice la escritura al 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de ¿quién? De los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Y después, ¿qué observamos en Dios? Había un camino más cerca a la tierra de Canaán. Había un camino más cerca a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios pensó en el pueblo, dijo: si los llevo por el camino corto, en cuanto vean los problemas, en cuanto se encuentren con la guerra, ¿qué van a hacer? Se van a regresar. Pero el pueblo tenía 430 años de esclavitud, que no conocía los caminos, pero sí había un personaje que los conocía. Dice el versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque Dios dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Todos el 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Qué vemos en la voluntad de Dios? No se van a ir por el camino corto, se van a ir por el Mar Rojo. Y por eso la enseñanza, un camino sin regreso. Porque el Señor sabía que si ellos se enfrentaban a circunstancias difíciles, a la guerra, a problemas, ellos iban a regresar a Egipto. Por eso que el plan de Dios era que estuvieran acorralados para que ellos vieran el poder y la mano poderosa de Dios. El pueblo no conocía los caminos de la tierra de los filisteos. Y lo que me llama la atención es que había un hombre que sí los conocía. ¿Recuerdan a Moisés cuando mató a un egipcio? Cuando mató a un egipcio, ¿a dónde huyó? A la tierra de Madián. ¿Y cómo llegó? ¿Acaso atravesó el Mar Rojo? No. Él se fue por el camino de los filisteos, pero no se los declaró al pueblo, porque el Señor les dijo: no, ve, te vas a ir por el Mar Rojo. Moisés lo sabía y era el único que lo sabía del pueblo, pero no se lo declaró. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo la voz de Dios. Él sabía
que Dios le había dicho que los iba a sacar y los iba a introducir en la tierra de Canaán y estaba obedeciendo a Dios. Moisés lo sabía. Versículo 14:4. Moisés conocía la ruta más cercana. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. El plan de que los egipcios siguieran a los hebreos, ¿de quién era ese plan? De Dios. Era el plan de Dios para que su nombre fuera glorificado, fuera exaltado a través de lo que iba a hacer en la vida del ejército de los egipcios. Por favor, versículo 5. Denle lectura a este texto, del 5 al 6. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Algo interesante que nos deja ver la historia del pueblo de Israel cuando Dios los libra de Egipto, es que el rey de Egipto, el faraón, representa a Satanás. Representa a Satanás. El rey de Egipto, ¿qué hizo? Envió toda su artillería. Y es lo mismo que hace el maligno. El rey de Egipto, dice la palabra, el versículo 7, denle lectura. Dice la escritura, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Observemos el plan del faraón, dice, y tomó 600 carros. Es decir, que mandó toda su artillería, todos sus soldados, sus caballos, y es lo mismo que hace el enemigo cuando usted se empieza a acercar a Dios. Cuando ve que Dios está librando, quiere salvar a una persona, Satanás va a enviarle una serie de huestes espirituales de maldad para hacerlo tropezar, para hacerlo dudar, para hacerlo que retroceda. Observemos qué dice la Biblia en Efesios 2, versículo 1. Aquí hay un cuadro perfecto de lo que es cuando nosotros somos salvos, cuando Dios nos rescata. Observemos que dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo así estaba el pueblo de Israel, esclavizado, por 430 años esclavizado, sin esperanza, con una esperanza de verdad que muerta. No había esperanza para ser rescatados. Ahí estaban. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Satanás no te va a dejar tranquilo si te empiezas a acercar a Dios. Observa que dice Efesios 6:12. Lo mismo que hizo el faraón para que el pueblo de Israel no fuera rescatado, para que no saliera de la esclavitud, lo mismo hace Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay unos demonios que van a evitar que te acerques a Dios. Hay unos demonios que van a evitar, que quieren causarte miedo.
que quieren hacer lo siguiente, quieren causarte temor cuando voltees atrás. El pueblo de Israel, cuando vio hacia atrás, vio una gran caballería, que tuvieron temor, se espantaron, le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros allá en Egipto? Pues quiero decirte que de la misma forma trabaja el enemigo. Cuando una persona se está acercando a Dios, cuando una persona quiere va a ser rescatada y librada, el enemigo va a mandar su artillería. Y aquí observamos una lista. Dice la palabra: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es ahí donde empieza a entrar temor. Por favor, nuevamente el 7 dice: y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El príncipe de la potestad del aire, peleando y queriendo nuevamente jalarte, que retrocedas, pero más sin embargo hemos salido con mano poderosa. Y aunque seas perseguido por los demonios, por las huestes espirituales de maldad, nadie podrá vencer a aquel que te está rescatando, a aquel que te está librando. El versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pidhajirot, delante de Balsefón. Ahora, ¿has observado a gente que dice, si me estoy acercando al Señor, ¿por qué me vienen estos problemas? Estoy intentando hacer las cosas bien. Me estoy acercando a Dios, estoy leyendo la Biblia, estoy orando. ¿Por qué me vienen estas luchas? Y a veces empiezan a querer dudar o a dudar del poder de Dios. Observamos aquí que dice la palabra: con toda la caballería y de carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Y aquí viene algo interesante. Te van a alcanzar. Los problemas te van a alcanzar. Van a llegar a donde estás tú. No creas que porque te estás acercando a Dios, no vas a atravesar problemas. Sí, te van a alcanzar. Ahí van a estar. Porque Dios los está permitiendo, pero permite un problema y permite una circunstancia para que su nombre sea glorificado y para que puedas ver cómo con mano poderosa te va a sacar de ese problema. Si no es por los problemas, ¿cómo veríamos el poder de Dios? Su gente de a caballo, y los alcanzaron acampados junto al mar. Pero si estoy yendo a la iglesia, ¿por qué los problemas me alcanzan? ¿Por qué tengo problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio? ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. Dios te va a sacar, sí, pero como Él, según su método, según su propósito, pero de que te va a sacar de donde estás. Siguiente texto. El versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron ¿qué? Alzaron sus ojos. Y al alzar sus ojos vieron al ejército tan numeroso de los egipcios, dice, y he aquí que los egipcios venían ¿qué? Tras ellos. ¡Qué momento! ¡Qué momento para el pueblo de Israel! Voltear el pueblo de los egipcios, el ejército de los egipcios, y de este lado el mar rojo. ¿Para dónde me muevo, Señor? ¿Acaso me has traído donde no hay salida? ¿Acaso me has traído para que me maten? ¿Acaso me has sacado de la esclavitud para terminar en el desierto? No, mi hermano. Dios tiene un plan maravilloso contigo. Y si te sacó de allá es porque tiene un plan maravilloso y el plan de Dios se cumple.
Los planes de Dios tienen un principio y se cumplen. Y el pueblo dice que alzó los ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron, ¿en qué? En gran manera. En gran manera. Imagínense. Un pueblo tan numeroso, con ancianos, con mujeres, con niños, ellos quizás sin las pocas armas, por un lado el mar y por otro lado un ejército. Y tuvieron miedo. ¿Es normal tener miedo? Es parte de la naturaleza. Pero ellos tenían que ir aprendiendo quién era el Dios que los estaba sacando. Y la forma de que aprendieran y vieran la mano poderosa era a través de los problemas. He aquí que los egipcios venían tras ellos. Cuando te acercas a Dios, igual, ves una serie de egipcios tras de ti, problemas tras problemas. Es decir, que no llegas a la vida cristiana y decir, mis problemas se solucionaron. No, al contrario, empieza a haber pruebas, empieza a haber temores y, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Si me estoy acercando, si me estoy consagrando, si estoy leyendo la Biblia. No, es parte de un proceso. Señor, ¿por qué permites el dolor? ¿Por qué permites la tristeza? ¿Por qué permites, Señor, algo en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia? ¿Por qué? Ayúdame, no me dejes solo. No estás solo. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, miren qué dijeron, ¿no había sepulcros, Moisés, en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué creen? Sí había sepulcros. Claro que había sepulcros, pero estaban ellos con un temor, porque venían los egipcios. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Pregunta, ¿quién los llevó a esa zona? ¿Moisés o Dios? El Señor los llevó ahí. Y a veces no aceptamos el problema que estamos atravesando y pensamos que Dios se está apartando de nosotros y verdaderamente Dios existe. ¿Por qué no se manifiesta? No. Si estás en un problema, entonces es posible y es casi seguro que ahí está Dios porque te va a enseñar algo nuevo. Y dijeron a Moisés, ¿no hay sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Empieza a ver esa lucha espiritual, a cuestionarte si verdaderamente vale la pena seguir la vida cristiana. ¿Y qué creen? Ahí muchos quieren regresarse. Hay muchos se quieren quedar, porque no entienden que hay un plan de Dios en sus vidas. Ahí se quieren dar por vencidos. Pero veamos qué enseña la palabra a través de esta porción. Dice, no es esto, versículo 12, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, todos, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pregunta, ¿era vida vivir 400 años de esclavos? ¿Era vida? No era vida. La mano dura de Faraón los hacía hacer ladrillo. Y una ocasión dijo, ya no les van a pasar paja. Ellos que vayan y que hagan todo el proceso. Señor, nos hubieras dejado allá. ¿Dónde? Si ya estabas muerto, sin esperanza, sin una vida de regocijo, sin paz, sin tranquilidad. ¿Y quieres regresar? Pero ellos le están reclamando a Moisés. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos ya estaban muertos, sin una esperanza en Egipto. Pero ellos querían regresar. Versículo, Dios nos saca de una vida muchas veces miserable, sin descanso,
sin paz, con problemas, en la esclavitud del pecado, en las muchas tareas, sin un descanso, en ocasiones sin un trabajo, sin esperanza. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿No nos ha sacado de lo más vil? Como para decir, Señor, ¿me hubieras dejado allá? ¿Es comparable la vida? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Estad qué, hermanos? Firmes. Estad firmes. No temáis. ¿Qué problema estás atravesando? ¿Qué te causa temor? ¿Qué te causa miedo? ¿Qué te causa preocupación? Si estás en el camino de Dios, lo mismo que Moisés le dijo al pueblo, es lo mismo que Dios nos dice hoy. ¿Qué le dijo? No temáis. No temas. No tengas miedo, no tengas ansiedad, no tengas preocupación, que nada te quite el sueño. Estate tranquila o tranquilo. No temas, estar ¿qué? Firmes. Firmes y ved la salvación de ¿quién? Que Jehová hará hoy con vosotros. No temas. No te preocupes, no te angusties, que nada te quite la paz, sino observa cómo maravillosamente Dios te va a ayudar. Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué dice? Nunca más, para siempre, los veréis. Nunca más. Y esas son las palabras que Moisés le dice a un pueblo que tiene temor, que tiene preocupación, que se le está perdiendo la paz, la tranquilidad. Hey, no teman. No debemos de temer, debemos estar firmes. No te angusties, porque la salvación va a venir de Dios. Versículo 14. Jehová, ¿qué? Ah, qué bonito. Jehová peleará por nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Habrá un problema tan grande que Dios no lo pueda vencer? Jehová peleará. Entiende. Entiende, Jehová peleará. Hace un par de horas me hablaban de una situación bien difícil, que pareciera que no hay esperanza. Estad firmes, no teman. Dios va a pelear sus batallas. Sigan adelante confiando en el Señor. Jehová peleará. ¿Por quiénes? Por nosotros. Y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Pero es necesario a veces atravesar circunstancias difíciles para que podamos observar el poder de Dios y verdaderamente le demos la gloria a Dios. Porque si no hay problemas, ¿cómo quieres ver la mano de Dios? Los problemas son parte de un proceso. Jehová peleará por nosotros, así que no te preocupes. Él se va a encargar de tu situación. Él se va a encargar, dice, y vas a estar tranquilo. Pero dile eso a los judíos y no lo entendían. No lo entendían. Jehová iba a pelear, iba a luchar, iba a combatir, les iba a ayudar, les iba a fortalecer, Él les iba a abrir un camino. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No teman, estén firmes y no solo estén firmes, sigan marchando, sigan confiando, sigan creyendo que Dios les va a librar. Marchen, continúen, caminen, no retrocedan, no retornen. ¿Quieres regresar? ¿Qué creen? El camino que no tiene, un camino sin regreso es el camino de aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y Dios le ha dado una nueva vida. Ya no hay camino de regreso y ahorita lo vamos a observar. Ya no hay camino de regreso. Lo que les dice aquí en el versículo 15, di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Versículo 16,
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Vas a atravesar el mar. Pero ¿cómo, Señor? Es un mar muy ancho. Es un mar muy profundo. Es un mar muy peligroso. ¿Cómo? Claro que es profundo. Claro que es muy ancho. Claro que es peligroso, sí. No tenemos fuerza para cruzarlo. En un momento debieron haber pensado, ¿cómo? Pero es que no lo iban a cruzar con su fuerza, sino en el nombre del Señor. Lo iban a cruzar confiando en el Señor. Lo haremos confiando en el Señor. Así que puede que tengas un mar enfrente y aparentemente no haya salida, pero aunque el mar esté ancho, aunque el mar esté profundo, aunque el mar esté muy, como dicen, que está picado, Dios te va a ayudar a atravesarlo. Versículo 17, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón. ¿En qué más? En todo su ejército, en sus carros y en su caballería. En todo. Así que, hermanos, por muy grande que esté el mar, por mucho ejército que tengamos atrás, no teman. Marchad y estar firmes, confiar en nuestro Dios. El faraón, en el ejército, en sus carros y en su caballería, Dios iba a ser glorificado. ¿Qué te causa temor? ¿El faraón, que representa al diablo? ¿Qué te causa temor? ¿El ejército, que son una serie de problemas que traes atrás? ¿Qué te causa temor? ¿Un mar profundo que tienes al frente, un problema? ¿Qué te causa temor? El Señor te dice, no temas. No temas. Hay un texto que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Lo crees? Amén. Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique, ¿en quién? Todos. En Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. El 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dice la nueva versión internacional. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Dios no permitió que los egipcios llegaran a los israelitas. Dice la palabra, versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿en dónde? En sus espaldas. Dejaron de ver a quiénes, a los egipcios. Dejaron de ver a ese ejército, porque Dios se puso atrás. ¿No es bueno y maravilloso Dios, hermanos? Amén. Hay que dejarle las cosas a Dios. Versículo 20. Denle lectura, por favor. E iba entre el campamento de los egipcios
y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Faraón, que representa a Satanás, cuando Dios te rescata, jamás Satanás volverá a quitarte, o nunca más te quitará de la mano de Dios, porque Dios mismo te ha tomado y estás en la mano de Dios, de tal manera que dice la palabra, en el versículo que le dieron lectura, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se apartaron, nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando Dios te tiene en su mano, ya no hay nadie que te pueda arrebatar de su mano. Y eso es algo maravilloso. Cuando Dios te saca de la esclavitud, cuando empieza a tratar contigo, ya Satanás no tiene valor. Ya Satanás no va a poder tener influencia completa en ti, porque ya estás en las manos de Dios. Es decir, que Faraón se quedó de aquel lado del Mar Rojo, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar que se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Quedaron divididas. Observamos aquí, hermanos, que por muy grande que esté ese mar, el Señor te puede abrir camino. Amén. Confía en Él. Dios te va a abrir camino, por muy grande que sea ese problema. El mar, dice la palabra, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Marchen, continúen, sigan adelante, no retrocedan, no retornen, sigan. Extendió su mano hacia el mar. El Señor nos prometió la tierra prometida y allá nos va a introducir. Marchen. Así que no retroceda, no quieras retroceder. Dice, porque por mano poderosa los ha sacado. Hay una gran lucha espiritual, pero ¿qué creen? Hay un camino sin regreso. Veamos qué dice la palabra, 14:22. Denle lectura, por favor, del 22 al 25. Y su gente de a caballo, dice el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El 26 todos. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Después, ¿qué dice, hermanos? No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día, ¿a quién? ¿Había dicho Dios que lo iba a salvar? ¿Había Dios dicho que lo iba a librar, hermanos? Amén. ¿Lo cumplió? Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y después dice todos, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Hay camino de regreso, hermanos? ¿Qué pasó con el mar? Nuevamente se cerró. En la vida cristiana, cuando Dios te ha rescatado de la esclavitud, cuando Dios te ha tomado del mundo y te ha dado la salvación, ¿qué crees? Quiero decirte que ya no hay camino de regreso. Jamás, jamás volverás a pisar a Egipto. ¿Por qué razón? Y ahorita lo vamos a ver. Porque está interesante. Porque me van a decir, oye hermano, ¿y qué sucede con aquella gente que estuvo años en la vida cristiana y después se fue? ¿O qué sucede con ellos? ¿Son salvos? ¿Nunca fueron salvos? ¿Será posible que un cristiano pueda volver al mundo? El camino sin regreso. Observemos, antes de que Dios tratara con el pueblo y cruzara en el Mar Rojo, Dios estaba trabajando y los estaba rescatando de la esclavitud de Egipto, de mano de ¿quién? De Faraón, del enemigo. Ahora observemos Éxodo 16:2. Dios ya los había librado del enemigo. Mas, sin embargo, había otra lucha pendiente. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Hay otra lucha. Y en esa lucha, Dios va a trabajar con cada uno de nosotros. Y esa lucha ya no es contra el enemigo, porque ya te rescató. Antes éramos el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en la desobediencia. Y observamos aquí que ahora Dios ya no está tratando con Faraón. ¿Con qué está tratando? Con nuestra carne. Es decir, que después de cruzar el Mar Rojo, Dios ya no trató con el Faraón. Dios va a tratar directamente con usted. Si verdaderamente eres del Señor, veamos qué sucede. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿En dónde? En el desierto. Murmuraron en el desierto. Y dice el 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Todos, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya no puedes regresar. Ya no puedes regresar. Si eres de Dios, Dios va a tratar con nosotros. Y no importa que Dios se tenga que pasar 40 años en el desierto o te tenga que llevar al desierto para tratar con tu carácter, con tu mente, con tu carne. Pero lo que observamos aquí, que después del Mar Rojo, Dios empieza a tratar con la carne de su pueblo. Con la carne. Y ahora observamos qué dice la Biblia. En Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Denle lectura, por favor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, que ya no vas a regresar a Egipto. Ahora alguien te va a perfeccionar en el desierto. Ahí te va a perfeccionar tu carácter, tu forma de pensar, al grado de que dice la palabra, dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Ahora dice la palabra que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Está de acuerdo con eso? Dios al que ama, disciplina. Y azota a aquel que recibe. Pregunta. Por favor, miren qué dice la palabra. Versículo Lucas, capítulo 15. El Señor en el desierto va a tratar con nosotros. Lucas, capítulo 15, versículo 12. Dice así, está hablando del hijo pródigo y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las ¿qué? Algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Después el 17 todos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El que es hijo de Dios, Dios lo va a tratar en el desierto, Dios lo va a tratar en la escasez, pero el que es hijo de Dios va a volver al Padre. Porque hay un texto que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero una persona que regresa humillada y vuelve en sí, esa persona siempre fue del Señor. Y esa escasez que estuvo atravesando fue un plan de Dios para que regresara al Padre. Por eso dice la palabra, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo pródigo perdió todo. Lo que nunca perdió fue a su padre. Amén. Nunca perdió a su padre. Así que si tú me dices que te puedes regresar, ya no hay camino de regreso. Ese camino a donde se regresó el hijo pródigo fue una circunstancia que Dios permite para que vuelvas en sí, pero jamás vas a volver a las manos del enemigo. Y observemos qué dice la Biblia en Hebreos 12. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú después de que te vas al mundo, nadie te azota, estás tranquilo, pues lo más probable es que no seas del Señor. Sobre todo si disfrutas las cosas como antes. Pero Dios al que ama, disciplina. Ya no hay camino de regreso. Ahora estás en las manos del Señor. Y si Dios te tiene que atravesar por el desierto, lo va a hacer. Pero nunca jamás en la tierra de Egipto, porque de allá te rescató, de la esclavitud del mundo. Así que ahora somos del Señor, y el cristiano que tiene a Cristo en su corazón ya no tiene un camino de regreso. Ahora tiene un Padre que va a trabajar y va a tratar directamente con él. ¿Hasta qué grado? Hasta que nos volvamos a la imagen del Señor. Dice el siguiente texto, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Así que, hermanos, si eres hijo, ya no hay un camino de regreso. Puedes regresarte, pero ¿qué crees? Vas a volver. Tarde o temprano vas a volver. Y algo interesante que observamos en la vida del pueblo de Israel, ¿cuántos llegaron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos entraron? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. ¿Qué vemos aquí? Que todo el pueblo murió y quedó en el desierto. Y lo que puede hacer el Señor es que termine con nuestra vida. Si estamos en desobediencia, lo que puede hacer el Señor es darnos un límite de tiempo, y si no entendemos, hasta ahí terminaría nuestra vida. Pero jamás podríamos volver a regresar de donde el Señor ya nos rescató. Así que, hermanos, este es el mensaje de esta tarde, un camino sin regreso. Dios nos bendiga. A través de la historia del pueblo de Israel cuando fue rescatada de la esclavitud de Egipto. Ya no hay camino de regreso. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que has de tratar con nosotros, Señor, de forma directa, Señor, y aunque, Padre, podamos ofenderte y fallarte, Señor, ya no hay un camino de regreso, pero sí hay una disciplina, porque tú al que amas disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice nuestras vidas, y muchas gracias por este tiempo, Señor, porque a través de tu palabra nos invitas a confiar, a estar firme y seguir adelante, Señor. Bendice a tu iglesia, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.